Hola muñequeras, os presento a Nala y a Pepito, los gnomos de la felicidad. Mirad, los he hecho con unos calcetines, la verdad es que queda súper bonito, se hacen muy rápido y su precio bastante bajo, porque con un calcetín hacemos cada uno de los gnomos. Vamos a hacerlos y ya veréis como en un momento los tenemos hechos y preparados para que viajen en esta ocasión a Paiporta, para los niños que han sufrido la dana y que bueno, pues están pasando momentos un poco complicaditos. Vamos a intentar sacarles una sonrisa entre tanta tristeza como tienen en esa zona. Os voy a enseñar cómo hacerlos. Si os unís a esta iniciativa, dejadme un comentario debajo de este vídeo y os pondré en contacto con la persona encargada de repartir a estas linduras. Y sin más, vamos manos a la aguja. Mirad, yo hice estos gnomos con esta medida de calcetín. Dependiendo de lo que sea de elástico, os saldrán un poquito más grandes o más pequeños. Yo voy a utilizar estos calcetines que tienen un tejido súper agradable y como veis son un poquito más grandes que el que yo utilicé en su momento. Pero si salen un poquito más grandes o más pequeños tampoco importa. Sobre todo lo bonito es hacerlos. Ya veréis qué fáciles son. Vamos a coger un calcetín para cada uno de estos gnomos. Voy a utilizar el rosa para Nala y el azul para Pepito. Vamos a coger un calcetín y vamos a hacer uno de ellos. Después yo haré el siguiente. Mirad, así como lo tenemos por la parte donde hace la zona del talón, vamos a cortar. Vamos a tomar unas piedrecitas de estas que no ensucian, que ya vienen tratadas. Yo las compro en los bazares, pero en cualquier lugar de decoración o en tiendas incluso de animalitos, para la pecera también os sirve. No os recomiendo que pongáis arroz, porque el arroz suele salir bichitos. Ponemos una cantidad. Y ahora vamos a ponerle guata. Y vamos a hacerlos bien gorditos. Así con estas piedrecillas lo que conseguimos es que se mantengan derechos sin que caigan y que queden bien compactos. Los dos cuerpos los vamos a hacer exactamente iguales. Después ya las caritas serán diferentes, pero la forma de rellenar será la misma para los dos. Ponemos bien de relleno y ahora vamos a hacerle aquí un frunce para cerrarlo. Tiramos, damos un par de vueltas y anudamos. Pues ya tenemos el cuerpo. Vamos a hacer el gorrito. De la otra mitad del calcetín que hemos cogido vamos a ponerlo así en esta posición, con el talón hacia nuestra izquierda, y desde la parte de aquí de la derecha vamos a hacerle una especie de diagonal. Con hilo doble vamos a coserlo. Lo pondremos por el revés y vamos a unir esta mitad. Pues listo el gorrito, le damos la vuelta y ya lo tendremos preparado para colocárselo. ¿Veis? Nos queda así, con esta forma. Vamos a seguir avanzando. Vamos a coger la nariz. Mirad, un círculo de 5 centímetros y vamos a recortarlo sin margen de costura en tejido que sea elástico. Vamos a hacer aquí un nudo y vamos a pasarle un pespunte. Daremos una puntada de caracol o una puntada envolvente
Y ahora vamos a ponerle un poquito de relleno. Y ya podemos cerrar. Le damos bien la forma y ya tendremos hecha la nariz. ¿Veis? Súper bonita, pequeñita como ellos son, chiquititos. Vamos a hacer la barba. No voy a pasaros patrones en esta ocasión, pero os voy a enseñar cómo sacarlos, que también es interesante. Mirad, yo tengo ya la barba cortadita. Se corta según el patrón, sin margen de costura, y sabéis que tenemos que cortar solamente el tejido, no el pelito, porque si no, no nos va a quedar así, de esta forma que sobresale. Mirad, vamos a coger un trocito de papel y lo vamos a doblar a la mitad. Yo tengo aquí ya las medidas para ir más rápido. Vamos a darle una altura de 9,5 centímetros. Vamos a marcar 6 centímetros y desde el centro hacia adentro vamos a entrar 1, del centro hacia abajo vamos a bajar 2, y ahora vamos a unir estas dos marcas. Vendremos desde aquí y haremos una media luna de esta forma. ¿Veis? De aquí a aquí 1 centímetro y de aquí a aquí 2 centímetros, y desde aquí hasta aquí 6 centímetros. Vamos a bajar ahora 9,5. Vamos a unir esta línea y ahora desde los 6 centímetros nos vamos a venir, aquí voy a poneros 1 y aquí voy a poneros 2, y de aquí a aquí 9,5. Y ahora desde aquí nos vamos a venir haciendo una media luna hasta la parte de los 6 centímetros. Y esta es la forma de la barbita. Os lo dejo así por si queréis sacar una captura de pantalla, pero es muy sencillo. Vamos a coger una tijera y vamos a darle forma a esta barba. Y así tendremos nuestro patrón hecho. Ya veis, súper fácil. ¿Veis? Así nos queda exacto. Voy a utilizar el que he hecho con vosotras y voy a quitar todo esto. Mirad, ponemos el pelito hacia abajo y colocamos el patrón justo encima. ¿Veis? Así es como nos queda. Perfecto para colocárselo. Pues ya también tenemos la barbita y ya lo único que nos queda es hacerle las trenzas a la pequeñita. Mirad, voy a utilizar esta lana. Es una lana que compro en Teddy y que es súper esponjosa, es como un peluchito. Más o menos unos 30 centímetros y vamos a hacer pues unas 9 vueltas más o menos. Mirad, 12 vueltas. Voy a hacerlo 2 veces. Una para cada trenza. Vamos a coger un trocito
y vamos a anudarlo en la parte de arriba. Cortamos la parte de abajo y ahora vamos a hacerle la trenza. Separamos 4 trocitos, 4 hebras, y simplemente vamos a ir cruzándolas. Medimos más o menos y atamos. Con un trocito de hilo normal le damos aquí un nudo. Y ya tenemos hecha una trenza. Yo voy a hacer ahora la otra trencita. Voy a coser el cuerpo de Nala y cuando tenga todo esto, mientras se me calienta la pistola de silicona, prácticamente será para terminar estos muñecos tan fáciles de hacer, como veis, súper rápido. Mirad, se me olvidó deciros que los calcetines es de la talla 35-40, ¿vale? Es de toalla. Y ese estará el tamaño, pero eso ya es, si ya os he comentado que si lo hacéis más pequeñitos, pues salen más pequeñitos los gnomos. Para Nala he cogido un trocito de este tul tan bonito, que es de fantasía, con mariposas de colorines y además brillantes, y he cortado una tira de 90 por 15. He doblado como unos 2 dedos y le he puesto un pespunte para hacerle un rizo, y esta será la faldita de Nala. Y ahora los pompones que vamos a ponerle, yo he elegido de un tamaño de 20 milímetros. Son pequeñitos, pero ya si os gusta hacer otro tipo de tamaño, también a vuestro gusto. Sí que os recomiendo que estos gnomos no son juguetes, no son para que jueguen los niños, es más bien un detalle de decoración para sus habitaciones, pero si vosotras no lo vais a utilizar para los nenes, podéis ponerle cualquier otra decoración que más os guste. Yo, para proteger un poco a los nenes, lo que voy a hacer va a ser utilizar materiales que no sean peligrosos para ellos, entonces por eso es que voy a hacer una decoración muy sencillita y lo voy a pegar todo con silicona para evitar lo máximo que pueda que puedan quitar ellos las piezas que tengan estos muñecos. Siempre que hagáis muñecos para nenes, tener en cuenta los materiales que utilizáis. Ya os digo, yo en esta ocasión, aunque está dedicado a los niños, pero siempre recomiendo que estén supervisados por un adulto cuando estén jugando con ellos, y sobre todo los materiales utilizaré los que creo que no pueden hacerles daño. Así todos los niños ya sabéis que se las ingenian para desmontar cualquier cosa que le demos. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y bueno, más o menos dicho esto, que esta es mi opinión y cada una la suya, por supuesto, es igual de aceptable, pero siempre los niños tener mucho cuidado con este tipo de cositas al hacerle los regalitos y las cosas, porque a veces podemos tener un pequeño problema y de eso precisamente es lo que intentamos evitar. De lo que se trata es de protegerlo lo máximo que podamos. Bien, pues vamos a empezar, por ejemplo, con Pepito. Mirad, vamos a poner a una altura de unos 4 centímetros más o menos desde la parte de la base. Aquí le vamos a ubicar la nariz. Voy a coger un alfiler y aquí le voy a colocar la naricita. La voy a pegar con silicona. Vamos a pegarla directamente y apretamos. Y ahora vamos a colocarle la barba. Mirad, alrededor de la nariz colocaremos su barbita, también con silicona.
Y así nos queda. ¿Veis? Si vemos que nos va quedando algún trocito sin pegar, seguimos poniendo silicona, que nos quede lo más seguro posible. Vamos a poner el gorrito y vamos a dejar la parte de aquí de la esquinita en un lado. Nos ayudamos de unos alfileres para darle la forma que nos gusta. Y por la parte de atrás bajamos. Cuando ya tengamos la forma deseada, vamos a coserlo. Con hilo doble de coser normal por la parte de atrás vamos a empezar a coserle el gorrito. Y por esta parte que tenemos aquí le vamos a poner un poquito de relleno. Terminamos de coserlo y ahora volvamos a pasarle también un poquito de silicona caliente. Cogeremos un trocito de la lana que hemos utilizado anteriormente y vamos a empezar a pegarla desde atrás hasta adelante. Y así nos queda. ¿Veis? Queda súper bonito. Ahora aquí le vamos a poner bien el gorrito y le vamos a dar un doblez. Así. Vamos a poner aquí un poquito de silicona. Y también le vamos a pegar el pompón. Voy a poner un alfiler que me ayude a sujetarlo. Y así nos queda. ¿Veis? Súper bonito. Ahora yo le pondría pues piedras de colores, cascabeles, en fin, un montón de cositas, pero en esta ocasión, ya os he dicho el motivo, voy a hacerlo de forma muy sencilla. Mirad, tengo estas tiras que ya vienen así súper bonitas y que en esta ocasión le voy a poner la plateada, que queda muy linda, queda muy de esta fiesta, es muy navideña. Voy a hacer igual, voy a empezar por la parte de atrás y voy a empezar a pegar. Estas tiras las encontráis en bazares,
son súper baratitas y dan mucho juego. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y mirad, así queda. Como veis, súper bonito, ¿eh? A mí me encanta. Ahora vamos a coger un poquito de colorete y le vamos a pintar la nariz. Y ya tenemos a nuestro Pepito terminado. Mirad qué guapo. No puede ser más bonito. Vamos a hacer ahora nuestra Nala. Mirad, le pegamos la nariz igual que hemos hecho con Pepito y ahora vamos a colocarle las trenzas. Se las vamos a poner desde la parte de arriba y vamos a ponerle aquí silicona. Para que le queden bien pegaditas. Se las pondremos como un poquito hacia adelante. Vamos a dejarlo que coja un poco de cuerpo y mientras le vamos a colocar la faldita. Vamos a ponérsela por debajo de la nariz y la vamos a llevar hacia atrás. Aquí vamos a hacerle un nudo a la medida que nos dé la cintura. Uniremos una parte con otra parte y apretamos. Y ahora repartimos el vuelo. Le dejaremos como 1 centímetro entre la nariz o un dedito entre la nariz y el vestidito. Y ahora vamos a ponerle un trocito de picunela. Por la parte de delante vamos a empezar a pegarla en un lateral. Tengo estas tiras también que son de fieltro y que quedan muy bonitas. Le voy a poner una, es como una especie de copo de nieve y así vamos a tapar la unión de esta picunela. Así, de esta forma. ¿Veis? Y le queda súper bonito. Ahora vamos a hacerle los lacitos del pelo. Con un trocito de lazo vamos a atarle aquí sus lacitos y su trenza. A mí me gusta la trenza súper larga, pero si la queréis más cortita
la hacéis más cortita. También vamos a dar un punto de silicona aquí para sujetar el lazo y que no puedan deshacerlo. Y vamos a cortar la trenza, el largo total. Y así nos va quedando. Mirad qué guapa. Vamos a poner el gorrito. Y se lo vamos a poner igual que a Pepito. Y para ponerle la parte de arriba voy a ponerle dorado. Voy a elegir este tipo. Mirad, exactamente igual que el de Pepito, pero en dorado. Voy a hacerlo y vuelvo rápido. Pues mirad, así nos ha quedado nuestra Nala. Mirad qué bonita. Súper guapa. Y así, con este detalle, los nenes no tendrán tanto problema como si hubiésemos puesto cuentas o similares. Espero que os haya gustado este tutorial. Es súper fácil, rápido, muy sencillo y la verdad es que, como veis, queda un dulce. A mí me ha encantado hacerlo y espero que vosotras también hagáis estos pequeños gnomos que quedan tan bonitos y tan ideales para estas fechas navideñas y sobre todo que están diseñados y preparados para viajar para estos niños que tan mal lo están pasando por el tema de la Dana. En mi grupo El Taller de Amparo y también en mi grupo Taller de Amparo Muñecas con Estilo estamos haciendo esta iniciativa. Si quieres y te animas, estamos encantadas de tenerte en este pequeño grupo. Gracias por estar detrás de la pantalla, por compartir mis vídeos, por vuestros deditos arriba y por los bonitos comentarios que me dejáis. Espero veros pronto y os emplazo hasta un nuevo tutorial. Un beso, muñequeras. Chao.